Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los músculos de la región posterior del cuello. La región posterior del cuello, comúnmente llamada nuca, también se denomina anatómicamente como región prevertebral. En esta región podemos encontrar, entre otros, los siguientes músculos: trapecio recto anterior mayor de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza y músculo largo del cuello. Los músculos de la región posterior del cuello se disponen en varios planos. Los músculos más profundos son los más cortos, los otros son tanto más largos cuanto más superficiales. Ahora vamos a hablar también del plano profundo. Los músculos que pertenecen a este plano son aquellos que se extienden entre el atlas y el axis, o desde el atlas y el axis hasta el hueso occipital. Son los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor y oblicuo superior e inferior de la cabeza, la porción cervical del músculo transverso espinoso y los músculos interespinosos. Dentro del plano profundo vamos a tener al músculo trapecio, al músculo esplenio, al recto menor posterior de la cabeza, el recto mayor posterior de la cabeza, el músculo largo de la cabeza, los transversos del cuello, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. Ahora vamos a hablar del recto menor posterior de la cabeza. El recto menor posterior de la cabeza surge desde un estrecho tendón proveniente del tubérculo posterior del arco posterior del atlas y comienza a ensancharse mientras sube, insertándose en la zona medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. La forma de este músculo es que es corto, aplanado y triangular. El músculo recto posterior se sitúa a cada lado de la línea media y se extiende desde el atlas hasta el hueso occipital. Su acción es extensión de la cabeza. Ahora vamos a hablar del músculo esplenio de la cabeza. El músculo esplenio de la cabeza se dirige hacia la cabeza y se inserta inferiormente al músculo esternocleidomastoideo, que lo recubre en la mitad a los 2/3 laterales del lado inferior de la línea nucal. Los músculos esplenio y elevador de la escápula forman una única capa muscular que recubre casi en su totalidad el plano de los músculos semiespinoso y el largo de la cabeza. El músculo esplenio extiende la cabeza, la inclina hacia el lado contraído y le imprime un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado del músculo contraído. La contracción de los dos músculos esplenios produce una extensión directa. Ahora vamos a hablar de el músculo longuísimo del cuello o transverso del cuello. Se trata de un músculo largo y delgado situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza que conecta la columna cervical con la apófisis mastoides. Es un músculo alargado y delgado. Su acción de este músculo extiende la columna cervical y la inclina hacia el lado del músculo contraído.
El músculo largo del cuello se inserta mediante pequeños tendones inferiormente en el vértice de la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras torácicas y superiormente en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. Ahora vamos a hablar del músculo superficial. Es uno de los músculos más importantes del cuello posterior, es el trapecio. El trapecio es un músculo delgado, ancho, aplanado y triangular. Es el músculo más superficial de la región posterior del cuello y ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral a ambos lados. Concretamente recorre en la línea media desde la protuberancia occipital externa, aproximadamente donde se inserta la columna vertebral del cráneo. Ligamento de la nuca, la parte medial de la línea superior, nuca, y las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T12. En la parte media del tórax donde terminan las costillas. Este músculo tiene muchas funciones, entre ellas. Cuando se une y fija el tronco, eleva el hombro y acerca la escápula a la columna vertebral. Fijado en la cintura escapular, extiende la cabeza haciéndola girar. La porción descendente es rotadora de la parte superior de la escápula y la porción ascendente es rotadora de la parte inferior de esta. Es rotador y elevador de la cabeza y produce la rotación, retroceso, elevación y la abducción de la escápula.